Muchas gracias. Bueno, yo lo primero, dar muchas gracias a nuestros ponentes y la verdad es que es una mesa que me parece muy interesante porque abarca todos los ámbitos que todos podemos pensar en este momento que puedan afectar a nuestra labor y a nuestra profesión. El ámbito del día a día de una aplicación para en el trabajo diario ver cómo podemos utilizar esta herramienta, el ámbito de la educación tan importante y que se está desarrollando y está cambiando tanto en estos momentos y, por supuesto, el tema de la regulación, la normativa que nos preocupa tanto a todos. Vamos a empezar con Alicia Martínez Ramírez, que va a hacer la exposición sobre personalización de la atención de la fragilidad con inteligencia artificial. Ella es ingeniera de telecomunicación y doctora por la Universidad Pública de Navarra. Realizó su tesis doctoral sobre sistemas ambulatorios de evaluación del movimiento en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad de Twente, en Holanda. Desde 2008 es profesora de la UMNA y actualmente ocupa el puesto de titular de universidad en el área de álgebra del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas, donde imparte docencia en grados de Ingeniería y en el Máster de Ingeniería Biomédica. Ayesna. Su investigación se centra en el análisis multimodal de señales biomédicas. Yo digo muchas cosas, pero porque las tengo escritas. Aplicaciones del álgebra y el desarrollo de métodos de Machine Learning para la extracción de información de bioseñales. Y, por último, es socia fundadora de Novalsys SL, spin-off de la UPNA, y destaca su compromiso con la divulgación científica a través de la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias y adelante. Gracias. Hola, buenos días. Yo, entre la presentación y los chistes de Manuela, ¿era? A mí me da la risa. Bueno, soy Alicia, como ha dicho, titular del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas, y hoy vengo a contaros el proyecto Fragilia, del cual soy investigadora principal. Lo que buscamos es mejorar la atención de personas mayores frágiles usando inteligencia artificial. Vale, el proyecto que voy a presentar fue premiado y se financia gracias a la convocatoria de ayudas a la investigación biomédica que tuvo lugar en el año 2023, que convocó la Fundación Francisco Soria Melguizo. Este proyecto tiene como objetivo personalizar los cuidados y la rehabilitación de las personas frágiles, tanto como en el ingreso hospitalario como la rehabilitación y el seguimiento en las casas de los pacientes. O sea, lo que queremos es que los ejercicios de rehabilitación y las recomendaciones se ajusten a cada persona. Y para ello vamos a utilizar la inteligencia artificial, o estamos utilizando. Vale, todo el trabajo se hace gracias a un equipo interdisciplinar en el que colaboramos profesionales, tanto profesionales sanitarios de distintos hospitales, el Hospital de Ciudad Real, el Hospital Universitario de Getafe, el Hospital Universitario Infanta Leonor, el Hospital Universitario de Albacete, la Fundación Adacen, aquí en Pamplona. También expertos en inteligencia artificial del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de Navarra, NAIR Center, e ingenieros de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad Pública de Navarra, que coordinamos el proyecto. Bueno, antes de contaros el proyecto más en detalle, quería dar unas pinceladas sobre los dos conceptos clave, la fragilidad y la inteligencia artificial, ¿no? Aunque, bueno, toda la jornada estamos hablando de inteligencia artificial, no me detendré demasiado. Bueno, la fragilidad, como supongo que ya sabéis, es un estado clínico que se asocia al envejecimiento, en el que una persona mayor tiene menos reservas, es decir, camina más lento, pierde fuerza, se cansa más. Todo esto viene asociado a un mayor riesgo de caídas, hospitalización, es decir, dependencia e incluso muerte. Entonces, desde el punto de vista de la enfermería y desde el punto de vista sanitario y de cuidados, es clave
detectarla y actuar a tiempo. Y ahí es donde queremos ayudar. Por otro lado, bueno, la inteligencia artificial, aunque ya se está hablando durante toda la jornada, como decía, solo voy a dar unas pinceladas. La definición clásica dice que es la capacidad que tienen los dispositivos artificiales de realizar tareas que necesitan inteligencia humana. Vale, toda esta definición ha ido evolucionando, ya que se está basando en el uso de técnicas de aprendizaje automático. Así que podemos decir que la inteligencia artificial es la capacidad de realizar una tarea específica en base al aprendizaje a partir de datos de entrenamiento, ¿vale? Luego hablaré un poco más de esto. Entonces, lo bueno de la inteligencia artificial, ya se ha dicho, lo acaba de decir Rafael, es que tiene una capacidad enorme de procesar datos. O sea, cosa que nosotros, los humanos, nos costaría hacer días, ella lo hace en segundos. Entonces, por eso es tan útil, en realidad siempre con supervisión, como ya se ha dicho, para identificar riesgos y predecir lo que puede pasar con un paciente. Pero es importante diferenciar qué no es inteligencia artificial. A veces confundimos la inteligencia artificial con programas o sistemas automáticos simples, instrucciones fijas. La inteligencia artificial, lo bueno que tiene es que se adapta y aprende. O sea, si solo hace lo que le decimos, no es inteligencia artificial. Por ejemplo, no sería de inteligencia artificial la detección de bordes. En algunos, por ejemplo, cuando hacéis segmentación, con algunos programas de segmentación de imagen, por ejemplo, la detección de bordes no es inteligencia artificial. Sin embargo, cuando el sistema aprende a reconocer rostros, sí que estamos hablando de inteligencia artificial, el reconocimiento facial. Lo mismo para las respuestas automáticas de los sistemas. No sería inteligencia artificial, sin embargo, los chatbots avanzados que permiten mantener conversaciones naturales, ya hemos visto, eso sí que sería inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que la inteligencia artificial reconoce patrones, entiende lo que pasa y se ajusta a la respuesta. O sea, puede aprender del lenguaje, de las imágenes, de los movimientos, y esto es lo que estamos aprovechando en el proyecto Fragilia. Vale, ¿cómo podemos ayudar a las personas frágiles con la inteligencia artificial? O sea, lo primero que queremos es detectar a tiempo, sobre todo, y si es posible, ya que sabemos por la evidencia científica que se puede, revertir los estados críticos de fragilidad antes de que cause problemas. Es decir, realizando un seguimiento de la rehabilitación. Tanto en el hospital, lo estamos haciendo en el hospital y en las casas. Recopilamos, ahora mismo estamos en la fase, ahora lo diré, en la fase de recopilación de datos. Entonces, estamos monitorizando a los pacientes durante las sesiones de rehabilitación en los hospitales y también en sus casas durante el seguimiento, mediante sensores y espejos inteligentes. Así, gracias al entrenamiento de todos estos datos, daremos recomendaciones personalizadas tanto de ejercicios como de cuidados. Por lo tanto, lo que nuestro sistema va a permitir es identificar los riesgos, planificar las intervenciones y adaptarse a los cambios de los pacientes, desde un enfoque muy centrado en la persona y no en la tecnología. Bueno, como decía, el proyecto se está desarrollando en varias fases. En la primera fase se definieron los requisitos y se diseñó, bueno, los requisitos tanto clínicos como técnicos, y se diseñó la plataforma, traduciéndolos en especificaciones funcionales, arquitectura y diseño de la interfaz. Luego, en la segunda fase, el desarrollo de la plataforma en la nube que integre tanto que vaya a integrar los algoritmos de inteligencia artificial y que tenga una interfaz web para el uso tanto de los pacientes como de los clínicos. La fase más importante
que es en la que estamos utilizando más tiempo, es la fase de adquisición de datos clínicos durante, como decía, durante la hospitalización y en las casas de los pacientes. Así, las últimas fases en las que más colabora la Universidad Pública de Navarra es en la definición de los modelos de IA, en la creación de los algoritmos de aprendizaje progresivo, para permitir clasificar, predecir y entrenar todos estos modelos de aprendizaje profundo que aprenden directamente de los datos que se están recogiendo en los hospitales. Finalmente, la última fase es la fase de validación, tanto técnica como clínica, de la plataforma en la que colabora la asociación ADACEN. La fundación, perdón, Fundación ADACEN. Vale. Aquí está claro que la enfermería juega un papel importante, muy importante. No solo está recogiendo los datos y haciendo todas las mediciones con los pacientes, sino que va a ser la encargada de validar lo que propone la IA. O sea, ver si lo que propone la IA tiene sentido o no. Por otra parte, también educar a los pacientes y al resto de sanitarios y acompañarlos en todo el proceso, este proceso de cambio digital. Así, aquí podemos ver la tecnología que estamos utilizando. Durante las sesiones de rehabilitación en el hospital, estamos midiendo durante 2 semanas. Se están utilizando unos espejos inteligentes que se han desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estos espejos son capaces de reconocer y monitorizar y procesar los datos de movimiento que hacen los pacientes con una interfaz sencilla, tanto para el clínico como para el paciente con fragilidad, que son personas mayores. Posteriormente, estamos midiendo 12 semanas durante las sesiones de rehabilitación en las casas. Vale, se están instalando también versiones más simples de estos espejos inteligentes y también se están recopilando datos con pulseras de medición, que seguramente que llevaréis casi todas, ¿no? Casi todas y todos, en la que se ven la actividad física, la frecuencia cardíaca, la actividad de sueño y luego los pacientes realizan sus ejercicios de rehabilitación frente al espejo inteligente. También estamos utilizando un sistema para la evaluación de la fragilidad que ha desarrollado la empresa Mobalsys, que utiliza sensores inerciales para clasificar a los pacientes según su riesgo de fragilidad y según su estado de fragilidad. Vale, con respecto a la inteligencia artificial que estamos utilizando en este proyecto, se basa principalmente en el aprendizaje automático, o más conocido como Machine Learning, que consiste en técnicas que permiten a los algoritmos, como ya hemos dicho, ajustar su comportamiento en función de la información que reciben. O sea, eso significa que el sistema mejora la precisión cuanto más datos le metamos. Por eso estamos realizando tantas mediciones en varios hospitales simultáneamente y en las casas de los pacientes. Entonces, esto es lo mismo que, al igual que una persona aprende con la experiencia, nuestro sistema aprende con los datos, ¿vale? En lugar de programar las instrucciones específicas, lo que hacemos es meter datos al sistema para que nos dé recomendaciones y aprenda de esos datos. Vale, las 3 tareas principales que realiza la inteligencia artificial en el proyecto se resumen en sugerir a los profesionales sanitarios las rutinas de ejercicio que se ajusten a cómo está la persona en ese momento. Si está empeorando, avisarnos a tiempo. Es decir, la tarea principal sería, dada una información de un paciente y todos los datos que se están recopilando y que se seguirán recopilando, lo que vamos a hacer es el sistema diseña una rutina de ejercicio personalizada en ese momento. Esa sería la tarea principal. Otras tareas también son
predecir el futuro estado de fragilidad, o sea, es decir, si va a empeorar, utilizando el estado actual del paciente y la rutina de ejercicios que se ha propuesto. También queremos predecir el riesgo de caídas dependiendo también del estado actual del paciente, en función a todos estos datos que se están recopilando. No sé si te queda mucho, 2 minuticos tienes, ¿vale? Sí, no, vale. Ya acabo. Bueno, para ello utilizamos modelos matemáticos, creo que me he ido. Sí, modelos matemáticos de regresión para el riesgo de caídas. También estamos utilizando sistemas de clasificación difusa, que son clasificadores, pero que tienen en cuenta la pertenencia a diferentes clases, ¿vale? Y también para optimizar estamos utilizando redes neuronales que tienen diferentes capas y que integran todos los datos de los pacientes, los ejercicios para generar la rutina optimizada. Vale. Nos estamos encontrando, por supuesto, con muchos desafíos. Rafael acaba de nombrar uno de los más importantes, la ética, la privacidad de los datos, garantizar la privacidad y la protección de datos del paciente en todo el proceso. La brecha digital, es decir, la adherencia a la rehabilitación de las personas mayores es el mayor problema que nos estamos encontrando, porque ellos consideran la desigualdad con respecto a la tecnología que tienen ahora mismo, ¿sí? Y bueno, la validación científica también importantísima, tanto clínica como técnica. Y bueno, ya acabo. En resumen, Fragilia es un proyecto que apuesta por detectar antes, cuidar mejor y actuar a tiempo, con herramientas que optimicen la toma de decisiones, pero sin perder lo más importante, que es el trato humano, la personalización y el papel esencial de la enfermería en todo el proceso. Gracias. Muchas gracias, Alicia. La verdad es que es muy interesante el poder ver realmente, ¿no?, aplicaciones reales en el día a día y cómo esto va a repercutir en una mejora en los cuidados y en facilitarnos el trabajo para poder atender mejor a nuestros usuarios. Muchas gracias. Gracias. Ahora damos paso a Virginia La Rosa Salas, que ella va a hablar desde el ámbito educativo, en la formación a las enfermeras. Su ponencia es la implementación de la enseñanza del cuidado de las lesiones por presión a través de la realidad virtual. Virginia es enfermera por la Universidad de Navarra, máster en investigación en enfermería por King's College University y doctora en enfermería también por la Universidad King's College de Londres. Ha participado en proyectos de investigación, incluyendo en proyectos sobre la traducción, adaptación cultural y validación de la escala Person-Centered Practice Inventory Staff, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, y también ha liderado proyectos educativos en la Universidad de Navarra. Actualmente es vicedecana de Ordenación Académica y de Estudiantes en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer al Colegio Oficial de Enfermeras su invitación para poder dar a conocer este proyecto que hicimos en la Facultad de Enfermería hace unos años. Tengo que decir que la realidad virtual no es inteligencia artificial, pero sí que la inteligencia artificial puede ayudar mucho a la realidad virtual. De hecho, si nosotros volvemos a repetir este mismo estudio 2 años más tarde, ya cambiaríamos cosas, ¿no? Esto en relación también a lo rápido que va el tema de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Bueno, el proyecto es titulado La implementación de la enseñanza del cuidado de las lesiones por presión a través de la realidad virtual. Yo quiero empezar hablando siempre del cuidado centrado en la persona. Hablaba de las lesiones por presión, decía, bueno, las lesiones por presión no solamente es una complicación clínica de alta prevalencia en personas con movilidad reducida, sino que también es un indicador crítico de la calidad del cuidado prestado. Y esto tenemos que ser súper conscientes. Además, esa alteración, ¿no?, que vemos de la perfusión tisular como consecuencia de esa presión sostenida, ¿no?, en la piel, pues vemos que
Aparecen lesiones que pueden ser evitables con intervenciones de un cuidado centrado en la persona, con intervenciones basadas en la evidencia. Por lo tanto, cuando hablamos de lesiones por presión, no solamente estamos hablando de una alteración fisiopatológica, sino que estamos hablando de un cuidado quizás un poco ineficaz, inadecuado, insuficiente. Por todo esto nos parecía muy importante este tema, unirlo con nuestros estudiantes para el aprendizaje con la realidad virtual. También vamos a hablar de lesiones por presión y quizás no úlceras por presión o úlceras por decúbito, porque revisando las guías de la práctica clínica hablan cómo este término hace referencia a una amplia gama de representación de no solamente las heridas abiertas, sino también ese tipo de lesiones que ocurren en la piel, que aunque la piel no está dañada, sí que está dañada, ¿no?, todo el tejido subyacente. También en la presentación van a aparecer distintas imágenes, algunas de ellas son reales de la intervención que llevamos a cabo en la facultad y otras han sido transformadas con la ayuda de la inteligencia artificial para favorecer el anonimato de nuestros estudiantes. Bueno, por entrar ya en materia, decir que ya en los años 90 ya la simulación, de la que hemos estado hablando también en algún momento en la mesa de esta mañana, ya supuso una revolución para el aprendizaje de enfermería, para los conocimientos y para las habilidades, pero luego ya en 2010 más o menos apareció la realidad virtual inmersiva, ¿no?, que es de la que vamos a hablar hoy, que también fue como una nueva oportunidad para favorecer el aprendizaje en los estudiantes, para favorecer su entusiasmo, ¿no?, su ilusión, su razonamiento clínico para el aprendizaje. ¿Por qué? La realidad virtual inmersiva nos ayudaba de muchas maneras. Nos ayudaba porque nos permitía el exponer, el que el estudiante viniera a repetir muchas veces casos clínicos complejos. Nos ayudaba para el aprendizaje práctico, para el aprendizaje activo. También incluso nos ayuda para el tema de las habilidades blandas, la comunicación, la toma de decisiones, el trabajo en equipo. También nos ayuda para esa accesibilidad y estandarización del aprendizaje, que en la facultad es tan importante. Y luego también nos permitía darle al estudiante un feedback inmediato y además, o sea, esa retroalimentación de manera inmediata y evaluativa. Además, se veía, ¿no?, la evidencia nos sugiere cómo esta realidad virtual inmersiva nos ayudaba al conocimiento, razonamiento clínico y las habilidades procedimentales de los estudiantes. Y además aumentaba la satisfacción con la experiencia del aprendizaje. Quiero resaltar también, según este modelo, ¿no?, el modelo cognitivo-afectivo del aprendizaje inmersivo, tan característico de la realidad virtual, que pone de manifiesto dos grandes conceptos, el de la presencia y el de la agencia. La presencia hace referencia a esa sensación que tiene el estudiante de cuando está en el mundo virtual, es como si estuviera en el mundo real, con su correspondiente control motor de ese mundo virtual. Y luego la agencia hace referencia a esa capacidad emprendedora que tiene el estudiante de realizar acciones intencionadas, pero basadas en sus propios objetivos, en sus propios deseos. Y esto, claro, es clave en el día de hoy para hacer que nuestros estudiantes motivar su aprendizaje autónomo, su motivación intrínseca, su aprendizaje autorregulado. Y esto es muy importante. Por lo tanto, la presencia y la agencia hacen que la realidad virtual transforme conceptos y teorías que en un principio pueden ser muy abstractas en experiencias prácticas y directas y experienciales para nuestros estudiantes. Y luego, sin más decir, que también lo sabemos, como el cuidado y la prevención de las heridas crónicas pues puede reducir pues, el coste económico y mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue diseñar, implementar y evaluar la efectividad de una actividad educativa con realidad virtual para la enseñanza del cuidado de las lesiones por presión y compararla con la enseñanza tradicional que veníamos enseñando en la facultad. Hicimos un ensayo clínico controlado aleatorizado con 93 estudiantes, 47 en el grupo de intervención y 46 en el grupo control. Es decir, 47 con realidad virtual y 46 con un sistema de entrenamiento de Task Trainer que teníamos como una especie de, bueno, esto que vemos en los centros de simulación para poder aprender las distintas habilidades. Vimos que 127 estudiantes de segundo de enfermería eran los que eran susceptibles a ser elegidos para el estudio y 28 no quisieron participar y 5 no rellenaron los datos perfectamente. Entonces fueron eliminados del estudio, pero más o menos acabamos con 46 en el grupo control y 47 en el grupo de intervención. ¿Qué es lo que medíamos en este estudio? Por un lado, queríamos ver el conocimiento que tenían nuestros estudiantes por las lesiones por presión y para ello utilizamos la medición de escalas validadas que retrodujimos como esta escala que pongo aquí en la diapositiva.
Y luego también queríamos medir las habilidades que tenían nuestros estudiantes, o sea, si realmente, ejemplo, pues identificaban bien esas zonas de mayor riesgo, si clasificaban bien las úlceras, si sabían identificar qué apósito era el correcto, si utilizaban bien el sistema TIME, si utilizaban algún problema de colaboración, de antibioterapia o algún manejo del dolor o la necesidad de acudir a algún tema de nutrición. Y luego utilizamos variables secundarias como la satisfacción y la usabilidad con la metodología de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Diseñamos un material que, por ejemplo, este es el típico material que nosotros hicimos haciendo una revisión de la literatura muy exhaustiva, el grupo de investigación, a través, en su momento, y esto estoy hablando hace 3 años, o un poco más, de PubMed, y ahora, por supuesto, esto yo lo haría con Scopus, la inteligencia artificial de Scopus, ¿no?, que es la que yo un poco manejo más y que, efectivamente, como decía esta mañana Miriam, pues lo haría muchísimo más rápido. Hicimos este material, el material venía de las fuentes, ¿no?, de organizaciones nacionales e internacionales que se dedican al tema de la prevención, la investigación y el tratamiento de las lesiones por presión, y también, que ha salido esta mañana, nosotros lo que hacíamos es todo este material, incluso esta evidencia, la íbamos comparando con una persona que estaba también que nos ayudó en el proyecto, que era la persona de la Clínica Universidad de Navarra, que en ese momento estaba en cargo de toda lo que es la prevención de este tipo de lesiones. Una vez que hicimos esto, diseñamos ad hoc 6 casos clínicos con distintos tipos de lesiones, con una ayuda muy importante de ingenieros de una empresa que nos ayudó a formar estos 6 estudios, porque estos 6 casos, pero claro, nosotros queríamos unos casos con unos objetivos concretos, no queríamos coger unos casos y adaptarlos, no, nosotros teníamos muy claro que era para un curso concreto con unas habilidades, unas competencias concretas. Entonces, los diseñamos nosotros y todo el equipo con ayuda de esta empresa. Además, los estudiantes que venían al grupo de intervención también tenían una formación, porque no todos ellos estaban familiarizados con las gafas de realidad virtual. Y luego, muy interesante también, cuando lo diseñamos cada caso en su versión formativa y en su versión evaluativa. Es decir, el estudiante venía, por supuesto, él venía solo cuando teníamos unos listados, el estudiante venía cuando a él le venía mejor, y él entrenaba y hacía sus propios casos y podía elegir la versión formativa o evaluativa. En la versión formativa, el estudiante iba recibiendo a través de las gafas de realidad virtual distintos inputs que le ayudaban a tomar decisiones, y en la versión evaluativa ya el estudiante no tenía ningún tipo de información, ya tenía que tomar las decisiones él solo. Y en el grupo control, pues en una sala de simulación, a través de sistemas de entrenamiento, con ayuda de una profesora, un grupo de 8 estudiantes, durante 1 hora, también aprendían el cuidado de estas lesiones por presión. ¿Qué es lo que hicimos? Por resumir, al principio se le dio a todo el mundo este material para su propio autoaprendizaje en relación a las lesiones por presión. Después aleatorizamos al grupo de intervención y al grupo control. Hicimos unas mediciones basales de conocimiento y de habilidades. Las habilidades las medimos en el centro de simulación a través de escenarios clínicos simulados presenciales con ayuda de pacientes estandarizados que simulaban tener distintos tipos de úlcera. Y los estudiantes tenían que mostrar sus habilidades. De manera para que pudiéramos tener esos datos basales, tanto del grupo de intervención como del grupo de control. Después, cada uno aprendía con su método de aprendizaje y después volvían a rellenar esas escalas de conocimiento, volvían a realizar esos escenarios clínicos simulados en el centro de simulación y también rellenaban unas escalas de satisfacción y usabilidad para ver, o sea, que mostraran, ¿no?, si estaban contentos o no con el método de aprendizaje utilizado. En el análisis de datos, estadísticas descriptivas, métodos de covarianza, para ver si había diferencias entre un grupo y otro. Respecto a los aspectos éticos, sí que tuvimos la aprobación del Comité de Ética, y luego también decir que para los estudiantes esa actividad no era evaluativa, no le beneficiaba ni le perjudicaba el participar en esta actividad, por eso quien no quiso participar no participó. ¿Y qué nos muestran los resultados? Bueno, aquí podemos ver perfectamente que en todas las variables el uso de la realidad virtual, las medias eran mejores. Sin embargo, también se veía como había una diferencia estadísticamente significativa en la ganancia de habilidades y en la usabilidad
y en la satisfacción, pero no en la ganancia de conocimientos. Sí que mejoraban los conocimientos con el uso de la realidad virtual, pero no había una diferencia entre aprender de la manera tradicional o aprender con el uso de la realidad virtual. Sí había esa ganancia porque, como muestra esta figura, la realidad virtual es la línea roja y se ve que efectivamente incluso en aquellos estudiantes que tenían unas notas más bajas son los que se beneficiaban mucho más en cuanto a las habilidades, adquirían unas habilidades mucho mayor. También es lógico, ¿no? Y luego, respecto a la adquisición de habilidades, sí que había una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de la realidad virtual o no usarla. En cuanto a la satisfacción, aquí sí que veíamos una correlación significativa inversa, es decir, una asociación inversa de tal manera que los estudiantes que tenían un conocimiento mayor mostraron una satisfacción un poquito menor. Y, sin embargo, en la usabilidad sí que efectivamente vuelve a verse una diferencia estadísticamente significativa entre los estudiantes que aprendían con realidad virtual porque lo veían muy útil. Conclusiones. Bueno, yo aquí quería decir que la ganancia, ¿no?, en conocimiento y habilidades en este estudio salió significativamente mayor con la realidad virtual en la medida en la que los valores iniciales de conocimiento son más bajos. Es decir, tampoco vale todo para todo. Esta es nuestra experiencia. Lo ideal, una combinación de metodologías. Todos sabemos que en el aula tenemos distintos perfiles de aprendizaje. O sea, no todo el mundo es igual. Y nosotros tenemos que llegar a todos ellos. Las habilidades cognitivas, sus intereses, sus emociones, sus preferencias sensoriales son diferentes y nosotros tenemos que llegar a todos porque tenemos que llegar a esa motivación, a mejorar su motivación y a mejorar su rendimiento, ¿no? Entonces, creemos que todo esto está muy en relación con estas, estas exigencias contemporáneas pedagógicas, ¿no?, que nos están pidiendo cada vez más contenidos más experienciales y más breves, además. ¿En qué estamos ahora? Ahora estamos en ver también, estamos haciendo otro estudio para ver este uso de la realidad virtual y, por supuesto, ahora ya aquí vamos a meter más aspectos de IA para que nos facilite este trabajo, por lo que hemos estado hablando esta mañana, pero también queremos asegurarnos que el uso de la realidad virtual está favoreciendo el aprendizaje reflexivo, lo que hemos hablado también esta mañana, no sé si ha sido Ernesto, ¿no?, el porqué de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no podemos olvidar que unos estudiantes que están aprendiendo tienen que saber el porqué de lo que hacen, ¿no? Y más con este mundo que nos está viniendo de tanta tecnología, ¿no? Y luego voy a terminar casi como empecé, ¿no? Esto es cosecha propia porque sé que hay evidencia que puede decir incluso lo contrario, pero a mí me parece que la realidad virtual y cualquier tipo de simulación nunca puede sustituir la experiencia clínica directa de nuestros estudiantes. O sea, yo lo veía claro, o sea, podemos, en estos casos que hemos diseñado, y los hemos diseñado con unos objetivos, con unas competencias muy concretas, pero aún así, si en un caso estaba estipulado que hubiera un cambio postural cada 3 horas, si el estudiante se equivocaba, le daba un feedback de error, ¿vale? Pero todos tenemos la experiencia que en la práctica clínica directa podemos tener un paciente y en nuestro plan de cuidado podemos estar queriéndole hacer un cambio postural cada 3 horas. Pero ahí entra el juicio clínico de la enfermera que puede ver un día que yo a este paciente hoy no le voy a hacer este cambio postural porque no ha descansado, porque no ha dormido bien, porque tiene mayor dolor o por lo que sea. Entonces, me parece que tanto la realidad virtual como la simulación, que, ojo, lo que ayuda al estudiante es a ponerle en un estado de mayor seguridad frente al paciente, pero creo que nunca debe sustituir a esa lucha, ¿no?, por ese número de horas de experiencia clínica directa que tiene que tener nuestro estudiante. Y ya para finalizar, quería compartir un vídeo porque presentamos este proyecto en un aforo de innovación docente y quería compartirlo con ustedes. El primer nominado es un proyecto que ha apostado por introducir el uso de la realidad virtual en las prácticas de varias asignaturas. Con el objetivo de comprobar la eficacia de esta tecnología en las aulas universitarias, estudiantes de enfermería han tenido la experiencia de utilizar gafas de realidad virtual como complemento formativo. Los resultados han avalado que esta tecnología permite que el estudiante adquiera una mayor autonomía en su proceso de aprendizaje. En el contexto de enfermería es muy importante
la cantidad del número de experiencias que los estudiantes tengan previo a la práctica clínica. ¿Esto qué pasa? Que muchas veces en el día a día, en una simulación on-site, en el centro de simulación, se necesita una cantidad de recursos, tanto materiales como humanos, que dificultan o ponen un límite a ese número de experiencias. La realidad virtual salva esa limitación. La realidad virtual hace que el alumno, desde su punto de vista y desde una manera autónoma, él esté trabajando sin necesidad de un profesor. Él está recibiendo una formación a través de la realidad virtual. O sea, nos gustó, yo creo que era algo muy llamativo, anda, realidad virtual, llevamos unas gafas también para que viesen, ¿no?, en pantalla, que era un poquito, ¿no?, pues lo que iban a ver. Y yo creo que fue como muy atractivo, ¿no? Y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta. Es que estás realmente en un hospital. O sea, en el momento que te pones las gafas, tú solamente ves habitación, sala de curas, te mueves alrededor. Entonces, yo creo que es un aprendizaje súper dinámico. O sea, es como que de verdad estás en un hospital, ¿no? Una inmersión en un ámbito hospitalario de verdad. Y, por ejemplo, el tema del tiempo se te pasa volando. Bueno, nada más. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Muchas gracias, Virginia. Es una verdadera ilusión ver cómo va avanzando en el tema de la educación y cómo se van implementando diferentes realidades. Y me ha encantado la parte en la que has dicho que la enseñanza tradicional era la simulación. Me he sentido muy mayor, porque para mí eso es... Bueno, muchas gracias. Ahora, el siguiente ponente, ya nuestro último ponente de la mesa, es Álvaro Abaigar Domínguez, que va a hablar de la inteligencia artificial y cumplimiento normativo, desafíos y oportunidades. Es un tema que igual no nos llega tanto porque nos queda como separado de nuestra profesión, pero como todo lo que hacemos está vinculado y realmente es una reglamentación, una normativa que hay que cumplir, pues es fundamental también conocer. Álvaro Abaigar es socio director del Departamento de Nuevas Tecnologías y Cumplimiento Normativo en ARPA Abogados Consultores. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pública de Navarra y completó la Escuela Práctica Jurídica Estanislao de Aranzadi en 2003. Además, es delegado de Protección de Datos, lead auditor ISO 27001 y auditor jefe ISO 27001. Y trabajó en el Grupo SERCOM, el Departamento de Asesoría Jurídica, y como abogado por cuenta propia. También es miembro de la Junta del Clúster TIC Atana. Muchas gracias y adelante. Buenos días a todos y, por supuesto, pues agradecer al colegio la oportunidad de compartir esta excelente jornada con todos vosotros y vosotras. Y bueno, no sé si llega o no llega a las cuestiones legales, pero me parece que en todo lo que he podido escuchar, pues somos la salsa, bueno, el perejil en todas las salsas, ¿no? Porque se ha hablado de privacidad, se ha hablado también del reglamento de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que sí llega y que lo tenéis presentes. Entonces, el objetivo de mi intervención es simplemente acercaros un poquito pues, el nuevo marco legal que tenemos a nivel de inteligencia artificial y, bueno, pues generaros un poco la inquietud con los retos y oportunidades que tenemos, tanto en las organizaciones como a nivel individual, como profesionales respecto a la materia. ¿Vale? Y lo primero, pues es que esto avanza a una velocidad absolutamente terrible. Yo no sé, yo he perdido ya un poquito la perspectiva, pero es imposible seguir esto, ¿no? Hace unos pocos meses pues, introducíamos un prompt, ¿no? en un sistema de IA tipo Midjourney y fijaros, ¿no? Pues qué imagen nos devolvía. Esto pues a los pocos meses en la versión 3 pues ya era un poquito más usable al momento actual, ¿no? que en fin, pues ya que nos empieza a costar o directamente no podemos distinguir de la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, soy absolutamente consciente de que, bueno, esto es lógicamente un proceso de muchos años, pero para el público en general, pues fijaros que la presentación de ChatGPT es de 30 de noviembre de 2022, ¿vale? O sea, esto es ayer, ¿no? Nos parece que ya llevamos pues, media vida con la inteligencia artificial y nada más lejos de la realidad, ¿vale? A nivel de marco legal siempre se nos dice, ¿no? Pues a los del mundo jurídico que siempre vamos por detrás, ¿no? de los acontecimientos,
Bueno, yo creo que no sé si estamos a la par o un poquito detrás, pero estamos ahí, ¿no? El año pasado se aprobó el reglamento de inteligencia artificial, un reglamento europeo, que nos va a dar pues, esa capa legal, esas reglas de juego, ¿no? Yo creo que tan importantes, tan necesarias para desarrollar los productos con seguridad. Evidentemente, esto es una pieza que se articula pues, en un ecosistema legal pues, ya previo, vigente, relevante, como es, pues, por ejemplo, pues, toda la normativa de protección de datos, pues, que ya tiene pues, varios años, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no llueve, os quiero trasladar que no tenemos que pensar que estamos desprotegidos a nivel legal, sino que ya hay un marco interesante. Y bueno, también de trasladaros que esta normativa, el concreto Reglamento General de Inteligencia Artificial del año pasado, pues tiene una entrada en aplicación escalonada, ¿no? Y bueno, desde el pasado 2 de febrero, pues ya hay algunas cosas que son de aplicación, ¿no? En concreto, lo que son las prohibiciones, ¿no? En los casos que hoy antes se refería de prácticas prohibidas, bueno, pues eso que sepáis, que no hay que esperar hasta el 2026, que va a ser un poco la puesta de gala del reglamento, sino que eso ya nos aplica pues, a todas las organizaciones. También, como habéis visto un poco en las diapositivas anteriores, no es una norma que regule de una manera absoluta, completa y total la inteligencia artificial, sino que bueno, regula algunas situaciones como es la puesta en el mercado de los sistemas de IA, ¿no? En España pues ya tenemos la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y bueno, pues que tiene esa misión, ¿no? de vigilar pues, ahora especialmente pues, las prácticas prohibidas, ¿no? También es una norma pues, que un componente sancionador pues, bastante fuerte, ¿vale? Y como también se ha comentado, pues tiene un claro enfoque al riesgo, ¿vale? Yo creo que esto lo vamos a ver mucho mejor en esta pirámide, donde, bueno, pues empezando por la cúspide, pues evidentemente pues hay una serie de usos prohibidos de inteligencia artificial, porque los consideramos como sociedad inaceptables, pero luego, bueno, pues hay, en función del riesgo del sistema de IA, vamos a tener más o menos requisitos. De hecho, la norma, el Reglamento de Inteligencia Artificial, dedica casi todo el articulado para los sistemas de alto riesgo, ¿no? Que es la parte más nuclear. Bueno, no sé si recordáis la película de Minority Report, ¿no? Aquella precrimen, ¿no? Donde de alguna manera se podrían ver los acontecimientos del futuro y la policía actuaba. Bueno, pues esto, por ejemplo, es un sistema, una práctica que está absolutamente prohibida por el Reglamento de Inteligencia Artificial. Es decir, un sistema de IA no le puede decir a la policía que, bueno, pues creo que esta persona se me va a desviar y va a cometer un crimen y me van a detener antes de que lo cometa. Esto que nos sonaba a ciencia ficción, bueno, pues ya hay regulación y debe abordarse, ¿no? Con lo mismo, ¿no? Pues los chatbots en materia de salud, que también, ¿no? Que puede darnos, ¿no? Pues por un lado, ¿no? Pues un apoyo, un servicio de consultas muy interesante a los usuarios, ¿no? Como se ha expuesto anteriormente, pero también pueden aprovechar vulnerabilidades de los sujetos pues, para intentar colocarnos, pues, por ejemplo, determinados productos, ¿no? Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial que aprovechan vulnerabilidades de las personas, pues que también están prohibidos, ¿no? También, ¿no? Pues estas sociedades donde los sistemas de IA, identificación biométrica remota, ¿no? Pues nos puedan tener permanentemente monitorizados, también se consideran inaceptables, ¿vale? Aquí sí que es cierto que hay excepciones, ¿no? Evidentemente, pues si estamos buscando una persona que ha cometido determinados delitos o queremos encontrar a un niño que ha sido raptado, pues bienvenida sea, ¿no? la inteligencia artificial y bueno, pues que el sistema pueda rastrear, mapear todas las cámaras de seguridad y localizar, por ejemplo, a ese menor, ¿vale? También se ha comentado, ¿no? Si la carga regulatoria, ¿no? Si es realmente excesiva, ¿no? Al famoso Reglamento General de Protección de Datos ahora se añade pues, otra piedra bien grande, ¿no? Que es el Reglamento de Inteligencia Artificial. Bueno, hay otros territorios, otros espacios donde tienen un enfoque diferente, ¿no? Yo creo que
debemos regular bien, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la cuestión, pues tener normas, ¿no? Pues que nos puedan ayudar, que sean fáciles de entender, porque muchas veces no es tanto la norma, sino luego las posibles interpretaciones y las vueltas que le damos a las cosas. Y yo creo que, bueno, pues en líneas generales podría decir que vamos a llegar más lejos o vamos a llegar mejor con unas normas claras, ¿no? de juego, ¿no? A nivel de ética, pues os tengo que decir que el Reglamento de Inteligencia Artificial pone en el foco, pone en el centro a la persona, ¿vale? Esto significa que se ha positivizado una serie de principios éticos, los que estáis viendo en pantalla, y eso es lo que inspira la normativa, las obligaciones, las prohibiciones. Bueno, pues aquí en este territorio, en Europa, pues nos importa, ¿no? Que la IA tenga que rendir cuentas, que sea transparente. Y bueno, como se ha también comentado, pues la tecnología no es neutra, ¿no? Al final el coche, ¿no? Que tiene que decidir en un milisegundo si sigue hacia adelante y atropella a una serie de peatones o gira y choca contra un muro, bueno, pues ahí también tenemos la ética tiene mucho que decir, ¿no? Y tiene mucho que poner encima de la mesa, ¿no? Porque bueno, puede haber sensibilidades de, oye, yo porque compré el coche, pues tengo que proteger, el conductor debe estar más protegido que el peatón, o importa más los daños materiales que los daños personales, etc. Bueno, pues en Europa nos hemos dotado de una ética positivizada, como os digo, que está en la norma y que debe ser respetada, ¿vale? Aterricemos un poquito más, ¿no? En una situación de triaje, ¿no? Bueno, claro, a mí me va a interesar conocer por qué ha asesorado pues, a ese profesional sanitario, ¿no? El sistema de inteligencia artificial, ¿no? Cómo ha sido entrenado. Yo no quiero una caja negra, yo quiero bueno, pues que haya un entrenamiento pues, absolutamente adecuado, que haya una explicabilidad, una transparencia posteriori, que pues, se pueda reconstruir. Bueno, ese tipo de cosas, sobre todo cuando estamos hablando de personas en un sector tan importante, tan crítico, es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, como os vengo diciendo, los sistemas catalogados de alto riesgo tienen una carga regulatoria, una carga de obligaciones pues muy importante, porque es que no puede ser de otra manera, bajo mi punto de vista. Es que si no hacemos las cosas bien, pues perdonar un poco los ejemplos, pues podemos tener resultados pues, inaceptables, ¿no? Fijaros, cuando le pedimos a un sistema de IA que nos dibuje un soldado alemán de 1943, pues puede haber determinado sesgo, ¿no? y nos da un resultado pues, que no es histórico. O la calidad del dato, ¿no? Pues yo quiero que la pizza me salga más jugosa, ¿no? Me salga mejor, y en vez de utilizar un determinado tipo de queso, pues me está recomendando utilizar pegamento, ¿no? Porque los datos que ha utilizado ese modelo de IA, el que ha sido entrenado, bueno, pues no han sido curados, ¿no? No han sido establecidos de manera adecuada, ¿no? Entonces, sin más, por poneros en contexto la importancia que tiene pues, la ética y la regulación hasta llegar aquí. Y ahora un poco lo que os quiero trasladar en estos minutos que me quedan es el aterrizaje, ¿no? En nuestras organizaciones, ¿no? ¿Cómo lo estamos abordando? Bueno, hay muchas entidades, altas direcciones, incluso profesionales, que, ojo, no debemos olvidar también nuestra responsabilidad aquí, que estamos mirando para otro lado, ¿no? Que estamos pensando, bueno, esto todavía está un poquito verde, yo todavía me espero al siguiente tren, ya les he dicho que no tienen que utilizar datos de carácter personal. Bueno, yo creo que no es la aproximación adecuada, más allá de que tengamos una normativa. Yo creo que hay que coger el volante, el timón y dirigir bien la cuestión, ¿vale? A nivel personal, ¿no? Estamos cumpliendo las directrices, ¿no? La normativa que pueda haber establecido nuestra organización al respecto. Cuando nos están prohibiendo utilizar datos de pacientes, pues ¿qué hacemos, no? Nos vamos al ChatGPT de turno y cargamos ahí pues, la historia clínica. Bueno, esto puede tener consecuencias, ¿no? En las personas. Tenemos que ser cuidadosos. No podemos, no todo es echarle la culpa o la responsabilidad a nuestra organización, sino que hay mucho que los profesionales tenemos que aportar, ¿vale? Porque, vamos, la materia prima, los datos de carácter personal, ¿no? Pues por nuestras manos pasan situaciones muy sensibles, ¿no? Muy importantes para nosotros y para los pacientes, ¿no? Entonces, pues hay que reflexionar sobre qué herramientas estamos utilizando,
cuál es la política de la organización en la que trabajamos, dónde se están esas granjas de datos que se estaba comentando, dónde está sucediendo, ¿no? En qué territorio, qué van a hacer con esa información, ¿no? Yo creo que es muy importante que seamos conscientes y que entendamos, ¿no? Pues cuáles son las consecuencias para las personas, ¿no? Y bueno, pues sin ir más lejos, pues cuando utilizamos sistemas de IA tipo ChatGPT, Gemini, etcétera, bueno, pues claro, en los prompts, estas cosas que podemos hacer que parece que no se está viendo nadie, bueno, pues pueden estar utilizando, ¿no? las entradas que hagamos pues para entrenar a la plataforma, y esto luego, bueno, puede ser luego visible a posteriori, ¿no? en algunos casos, ¿no? Entonces, mucho ojo con cómo utilicemos los datos de carácter personal, la información confidencial y, por supuesto, ojo con la salida, ¿no? A ver quién se responsabiliza de eso, ¿no? Hay que tener pues, el factor humano que se ha comentado insustituible, pues claro que sí, ¿no? ¿Quién se responsabiliza del resultado, ¿no? ¿Quién lo revisa? Etcétera, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, ya un poco como colofón de mi intervención, sí que creo muy importante que nos dotemos de una sistemática como organizaciones respecto a cómo tenemos que tratar los proyectos de inteligencia artificial. Esto es lo suficientemente grande e importante y nos va a afectar en muchos planos como para no organizarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi primera recomendación o reflexión. Luego, exclusivamente desde el punto de vista legal, yo creo que tenemos que encuadrar muy bien el proyecto o la utilización del sistema IA en esa pirámide, ¿no? Porque, oye, no sea que estemos haciendo algo que esté prohibido o que bueno, pues que nos lleve por un camino inadecuado, ¿no? También relevante que no solo tenemos que tener presente la regulación del Reglamento General, del Reglamento de Inteligencia Artificial, sino que esto llueve sobre mojado. Hay mucha normativa a la que tener presente, por supuesto, el Reglamento General de Protección de Datos, Producto Sanitario, bueno, en fin, hay multitud de cosas que hay que abordar, ¿vale? Y finalmente, y con esto acabo, la importante cuestión de la alfabetización en materia de inteligencia artificial. Y quiero deciros que esto no es una recomendación, sino constituye una exigencia legal. En concreto, el artículo 4, que ya está en aplicación, obliga pues, a las organizaciones a capacitarnos, a formarnos, a concienciarnos, función, lógicamente, de nuestra experiencia, conocimientos, posición en la organización, y es un poco la llamada, ¿no? Creo que es la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Y es una oportunidad, un tren al que debemos subirnos pues, todas las organizaciones, pero también nosotros como profesionales, y os invito bueno, pues, a explorar herramientas, pues, a aprender, ¿no? todo lo que podáis, y bueno, por eso me parece, y vuelvo a agradecer la organización de la jornada del colegio, porque me parece una excelente iniciativa para profundizar en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. La verdad es que es muy interesante y además es que es muy importante porque cada vez que hay una tecnología nueva o alguna ideología, ideas nuevas que vamos implementando, es muy importante ir, evidentemente, siguiendo y poniendo una serie de normativas y reglamentaciones para que realmente funcionemos todos bien y sepamos que eso está repercutiendo en nuestros usuarios y que es muy importante que estén muy claras las normas. Muchas gracias. Quedan 5 minuticos. No sé si hay alguna duda o alguien que quiera hacer alguna pregunta aquí a los ponentes. No hay mucho tiempo, pero si hay alguien que le apetezca preguntar algo. No veo ninguna mano. ¿No? Bueno, me surgirían muchas preguntas y, claro, como tenéis ámbitos tan diferentes, pero bueno, sí que, por ejemplo, le podría preguntar a Alicia, este proyecto en el que estáis haciendo, os habéis planteado luego visión a futuro, ya no solo en este ámbito de la fragilidad de las personas mayores, sino cómo se podría extender a otros ámbitos o a otro tipo de usuarios, bueno, porque es una realidad para nuestro día a día en el trabajo que puede ayudar mucho. Sí, en realidad nuestro proyecto es para ayudar a personas frágiles, pero siempre que sea para ayudar a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones se puede aplicar en todas las áreas, ¿no? O sea, en geriatría, también en rehabilitación, como ya he dicho, pero también
en tantas otras, en cardiología, en neurología. De hecho, tenemos también proyectos en nuestro departamento que trabajamos directamente con los hospitales de aquí, tanto el hospital universitario, el complejo universitario de Navarra, como la clínica universitaria, en la que hacemos proyectos de neuro y también de cardiología. Aplicamos la inteligencia artificial y todo este aprendizaje automático que ahora tiene tanto uso en medicina. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna duda más? ¿No? ¿No? Pues a mí me gustaría saber qué acogida ha tenido este cambio normativo o esta reglamentación que ha salido ahora, pues en las empresas con las que vosotros trabajáis o cómo habéis visto esa respuesta ante esta normativa. Bueno, bajo mi experiencia yo creo que ahí está muy polarizado, ¿no? Hay organizaciones que venían siguiendo el desarrollo normativo porque era algo muy absolutamente core del negocio, ¿no? Y entonces estaban muy prevenidas, muy deseosas de esta norma, ¿no? Pues para dar seguridad al mercado. Entornos como el vuestro, ¿no? de salud, pues yo creo que también, ¿no? Pues los pondría en el lado diligente, ¿no? También tengo la sensación de que hay otras organizaciones que todavía no nos hemos enterado, ¿no? Otros sectores pues que estamos todavía un poquito dormidos, ¿no? Viendo, pues como las vacas pasando al tren, todavía un poco sin agarrar la cuestión y no solo desde el punto de vista legal, ¿no? Normativo, sino de las posibilidades, ¿no? que tiene, ¿no? Yo creo que hace unos cuantos meses pues la gente casi escondía, ¿no? La utilización de ella. No sea que se entere mi cliente, no sea que se entere, ya yo creo que debemos empezar a penalizar pues, a aquellos que no lo estén utilizando, porque oye, estás tardando pues mucho más tiempo en hacer las cosas y eso no quita para que luego, lógicamente, haya esta capa humana, esta formación, esta concienciación y que se utilicen adecuadamente, pero no sé, son unos recursos pues, utilísimos y que tenemos que emplearlos, ¿no? En el 2025. Muchas gracias. Y bueno, a Virginia le podría preguntar qué es lo más complejo que te has encontrado al diseñar esta forma de aprendizaje o qué es lo que más os ha costado. Bueno, yo diría que lo más costoso fue el trabajo en equipo, pero no por no querer hacerlo bien con los ingenieros, sino porque teníamos cabezas tan distintas, una manera de hablar tan diferente. Entonces, me acuerdo, le teníamos que mandar incluso fotos, porque claro, hablábamos una ampolla de suero, tal, un apósito, tal. ¿Una qué? Dice, es que he buscado la definición de apósito, entonces me aparece esto. Entonces, de repente te mandaba una foto así, una cosa alargada y tal, que no. Entonces teníamos que irnos al entorno real, hacer la foto, le poníamos las cosas con nuestra mano, ¿no? Para que entendieran bien las dimensiones. Luego, nosotros aquí lo importante es que el estudiante aprenda esto y esto. Ya, pero me lo puedes poner por pasos, por acciones. Chica, pues una cosa detrás de otra, no sé. Entonces, era como cabezas totalmente distintas. Sí. También tengo que decir muy enriquecedoras, porque yo creo que en la dinámica, en todo lo que es la identificación de roles, el trabajo en equipo, la comunicación, nos ayudó muchísimo a trabajar en equipo y también se veía como el trabajar desde distintos roles se llegaba a un aprendizaje y a un producto para el estudiante muchísimo mejor que si lo hubiéramos hecho nosotros y con la práctica clínica, con la facultad, simplemente las enfermeras, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el trabajo en equipo, aun siendo lo más costoso, también fue lo más enriquecedor del proyecto, sacando un poquito luego ya el tema con los estudiantes, que fue una experiencia alucinante, pero diferente. Muchas gracias. Bueno, pues con esto ya concluimos esta mesa y pasamos ya al cierre de la jornada. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.